Señores estudiantes, muy buenos días. Soy el profesor Jofre Piguave y junto con la licenciada Celeste Florencia estaremos trabajando con los estudiantes de primero bachillerato en la asignatura de filosofía. Ambos docentes estamos dispuestos para contestar a todas y cada una de sus inquietudes en el desarrollo de estas clases que para ustedes evidentemente son nuevas. Vamos a iniciar la clase el día de hoy con el mundo griego. Y para ello voy a compartir pantalla con ustedes. Permítanme un momento y compartimos pantalla. Listo. El día de hoy vamos a trabajar el mundo griego, la mitología griega, la democracia, el origen de la racionalidad y del mito al logos. En la imagen que ustedes pueden ver a continuación, tenemos al mapa de Europa. Tenemos al continente europeo. Este continente bañado al sur por las aguas del mar Mediterráneo y frente a él, en la parte sur igualmente, se encuentra África, mientras que por la parte este se encuentra Asia y por la parte oeste se encuentra el Océano Atlántico. La filosofía occidental nace en Grecia, pero debe su desarrollo al intercambio cultural de las polis con las colonias egeas que se encuentran en este sector, las colonias egeas, las colonias jónicas, las colonias mediterráneas y con el oriente. Este es el intercambio comercial que va a existir entre Grecia con el resto de las colonias mediterráneas y las colonias orientales. Pero para el desarrollo de la filosofía, de la literatura y de las artes, el mundo griego tenía una identidad y una cosmovisión míticas evidenciadas en los poemas de Homero, que los vamos a ver un poquito más adelante. Hay que destacar que en el contexto geográfico mencionado, propicio para el comercio, permitió la expansión de la cultura griega desde el mismo siglo VIII a.C., con las colonizaciones y más aún durante el periodo helenístico en el siglo IV a.C. Grecia, que en la antigüedad no era una sola nación, sino una confederación de ciudades-estado, las polis. Y aquí tenemos una de las polis más importantes, Esparta. Y otra de las ciudades también importantes, otra de las ciudades-estado, es decir, otra polis importante va a ser Atenas. Ellas van a tener características comunes, tales como la religión, el idioma, las fiestas. Están ubicadas en la Europa mediterránea, desde donde expandió su cultura con este continente, parte de Asia y el norte de África. Si podemos observar la anterior diapositiva, Esparta es una ciudad-estado que se va a caracterizar por ser eminentemente guerrera. Los niños desde temprana edad se iniciaban en la educación de tácticas de guerra, mientras que su vecina Atenas, como ustedes pueden observar en la diapositiva, los estudiantes se dedicaban al estudio de las artes, de las ciencias y al desarrollo del conocimiento. Es precisamente en Atenas donde nace la democracia. Hoy en día damos por sentado que todos los ciudadanos tienen derecho a emitir sus opiniones, a participar en la política, a elegir a los gobernantes y ser elegidos. Pero, ¿de dónde vienen estas libertades? ¿Siempre han existido? ¿En todo momento y lugar los seres humanos se han considerado iguales? Unos 5 siglos antes de la era común, cuando las civilizaciones eran esclavistas y sus gobiernos generalmente autocráticos, en las polis de Atenas se empezaron a implementar reformas que les permitieron mayor participación a los ciudadanos en los asuntos públicos. Esto fue el origen
de la democracia. Lo que vamos a hacer a comentar a continuación es el paso del mito al logos. Pero ¿a qué se le conocía o a qué se le llamaba el mito? Los griegos tenían la idea de dioses y que estos dioses vivían en el Olimpo. Veamos entonces el origen de la racionalidad. La mitología griega, que surge de la tradición oral, fue compendiada a lo largo del siglo VIII a.C. y tiene a su principal representante a Homero con la Ilíada y la Odisea. Ambas epopeyas narran hechos fantásticos de héroes, humanos, semidioses y dioses que reflejaban cómo el mundo y la vida estaban configurados por arquetipos del mundo divino. En las epopeyas de Homero se pueden ver cómo se relacionaban los dioses y los seres humanos. Esta relación era de dependencia, pues los dioses disponían del destino y suerte de los humanos, como también explicaban el origen de los fenómenos naturales, en este caso de la lluvia, del relámpago, del fuego, etc. De los sentimientos y de las cualidades humanas, tales como la sabiduría, la ira, la habilidad técnica, etc. Así, los mitos expresados en los poemas obedecían también a una necesidad de comprensión de la realidad. Desde que los humanos desarrollaron la conciencia de sí mismos y la capacidad de preguntarse por el origen de cuanto le rodea, muchos han sido los tipos de respuestas que han dado a sus interrogantes. Los mitos van a ser el primero de ellos. Varios siglos antes de la era cristiana, los mitos constituyeron las primeras grandes producciones escritas que recogían milenarias tradiciones sobre el origen del mundo, del hombre y de las civilizaciones. Mesopotámicos, hebreos y griegos, además de otros pueblos orientales, explicaban a través de sus religiones cómo los dioses crearon o pusieron orden en el universo. Y por lo tanto, preguntas sobre el sentido de la existencia humana o de la moral eran contestadas en las epopeyas de Homero. Por lo tanto, los dioses griegos se convirtieron para los griegos en su fuente fundamental de respuestas a cada una de sus preguntas. Sin embargo, más adelante, a partir del siglo VII a.C., algunos sabios, y entre los más célebres, los que tenemos en pantalla, los físicos de la ciudad de Mileto, de la ciudad-estado de Mileto, entre los que se encuentran Tales de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro, van a buscar una respuesta a sus inquietantes preguntas, pero ya no desde el punto de vista mitológico en los que se basaba la religión, sino que van a buscar explicaciones en el discurso racional, es decir, en el logos, en la razón, y a no limitarse a la mitología. Este paso del mito al logos se puede ubicar geográficamente en Jonia y en Asia Menor. Estos tres físicos de la naturaleza, denominados así los filósofos de la naturaleza, van a buscar una explicación al origen de todo lo que observan a su alrededor, el lugar donde habitan y el cosmos. Para dar respuestas a estas inquietantes preguntas, a estas interrogantes tales como ¿cómo se originó la vida? ¿Cómo se originó el mundo? ¿Cómo se originó el cosmos? Van a buscar las respuestas en los elementos que encontraban frente a ellos y que podían ser observables, describibles y que podían responder de alguna u otra manera a una pregunta, pero desde el punto de vista racional. En el caso de Tales de Mileto, que es uno de los primeros filósofos, llamados también uno de los primeros filósofos de la ciencia, eh, trae consigo a uno de los elementos más importantes de la naturaleza, que es el agua. El agua es el elemento y principio de todas las cosas.
Un segundo filósofo es Anaxímenes, quien va a buscar en otro elemento de la naturaleza, esta vez en el aire, va a buscar el principio y el origen de todo. Anaxímenes. Para él, el aliento, el espíritu, la vida y el viento, el alma, es el principio de todas las cosas. Y luego vamos a encontrar a Anaximandro, donde nos indica que el principio de todas las cosas es el apeirón, lo infinito. En las siguientes clases vamos a dar inicio al análisis de cada una de estas teorías que nos presentan estos primeros filósofos de la naturaleza, tales de Mileto y la teoría del agua, Anaxímenes y la teoría del aire, y Anaximandro con la teoría de lo infinito. Eh, Van a encontrar ustedes una actividad que será entregada a través de Word y donde deben responder a- al desarrollo de unas preguntas. Desarrollenlas y las ubican en su portafolio. Listo. Muchas gracias. Buenos días.